interesante aprender. Yo les voy a contar un proyecto que hicimos con 4 colegas que trabajamos juntos en un curso que se llama Introducción a la Biología, que es para alumnos de Pedagogía General Básica. Nosotros nos tocó en el año más o menos 2013, yo fui invitada a ser como la líder del área disciplinar de biología en lo que era el convenio de desempeño que se hizo en la Facultad de Educación para poder rediseñar algunos cursos. Y uno de los cursos que tenía que ser rediseñado era el curso de Introducción a la Biología. ¿Cuál era el problema que teníamos en ese momento? Que las alumnas de Pedagogía General Básica, la mayoría de ellas vienen de un área más humanista. Teníamos como un 70% de alumnas que son humanistas y por lo tanto tienen una, voy a decirlo bien feo, pero una aversión a la ciencia. En general les cuesta mucho la ciencia y por lo tanto llegan con una disposición que no es muy buena y algunas de las críticas que habían tenido versiones previas del curso era que el curso tenía un componente fuerte de cátedra, el profesor hablando adelante, mucho contenido, poca práctica. Entonces tuvimos que rediseñar este curso y armar un curso que fuera lo más taller y práctico posible. Y trabajamos 4 colegas, Marisol y yo pertenecemos a la Facultad de Ciencias Biológicas, de los 4 a la Facultad de Ciencias Biológicas, pero nosotros 2 somos del área de la Fisiología y Martín y Ariel son del área de la Ecología. Y rearmamos y rediseñamos este curso. Entonces, lo primero, contarles que este proyecto es un proyecto que se enmarcó en el área de, del convenio de desempeño y lo primero que nosotros queríamos hacer era, como dice acá, implementar actividades para la enseñanza de las ciencias biológicas, pero utilizando una metodología que es la metodología de la indagación. Y por eso aquí lo que hice fue contar un poco, esto lo extraje de Harlan en 2012, ella es como quien explica muy bien, ha trabajado mucho lo que es la indagación y nos interesaban 2 cosas importantes, que la idea era que en este caso lo que teníamos que hacer era que los alumnos pudieran ser capaces de construir el conocimiento lo más posible y además desarrollar algunas habilidades que emplean los científicos. Algunas de ellas eran, por ejemplo, formular buenas preguntas, recolectar datos y reflexionar sobre los resultados obtenidos. Entonces, para eso teníamos que aplicar la metodología indagatoria. El objetivo entonces fue evaluar el impacto que tenía esta metodología basada en indagación. Primero, básicamente, tomando en consideración que eran alumnos estudiantes de Pedagogía General Básica de segundo año, teníamos un inconveniente, algunas las tomamos el primer semestre y por lo tanto nos llegaban sin haber hecho otro ramo científico, la corte que venía el segundo semestre, muchas de ellas habían tenido por lo menos química. Entonces ya eran cortes un poco distintas. Y lo otro que teníamos que hacer también era evaluar un poco si esta metodología tenía un impacto tanto en el conocimiento disciplinar que adquirían los alumnos como en las habilidades científicas. Entonces el objetivo específico 1 fue implementar talleres de formación en indagación, actividades de laboratorio con un fuerte componente indagatorio, hicimos análisis de noticias científicas, trabajo en terreno y algo que también fue muy importante fue retroalimentación de las interrogaciones a través de la metodología de aprendizaje entre pares, con tecleo. Aquí les muestro nuestra primera actividad. Esta es la actividad motivacional. Teníamos que enganchar a las alumnas, entonces las llevamos a un terreno. Y aquí nuestros colegas ecólogos se pusieron porque ellas tienen que aprender un componente importante de ecología, como por ejemplo biodiversidad, evolución y además poblaciones, comunidades, etc. Entonces las llevamos a la Estación Costera de Investigaciones Marinas que se encuentra en Las Cruces. Es un lugar muy bonito que ustedes ven acá, pero además de eso trabajan, en este caso lo que está haciendo acá Yolanda, que es la encargada de un programa que se llama Chile Mar, donde llevan alumnos de colegio. Entonces lo que nosotros hicimos fue llevar a nuestras alumnas como que fueran alumnas de colegio y las sometimos a las actividades que hacen ellos con los alumnos de colegio. Y una de las actividades más entretenidas fue esta, que ellos tienen un acuario donde ahí los alumnos tienen la oportunidad de tomar las especies, tocarlas y además de eso un biólogo marino que era nuestro ayudante les daba explicaciones de algunos comportamientos de estos animales, de algunas características de estos animales y ellos tuvieron que hacer un fotograma, tomándole foto a la especie y además buscando información sobre esa especie. Y eso era muy enriquecedor para lo que era biodiversidad. Otra de las actividades que se hace acá es una actividad que tiene que ver con el manejo de recursos, con el correcto manejo de recursos y también a través de un juego ellos aprenden cómo debe ser una pesca sustentable, por ejemplo. Entonces, esa fue una actividad muy entretenida que tuvieron y que además lo empezamos a meter ya en lo que era la indagación. La otra actividad indagatoria importante fue la actividad que me tocó hacer a mí, que era el laboratorio de fisiología. Y aquí yo tomé un desafío relevante, que era llevarlos al laboratorio antes de haber tenido clase. Entonces las llevaba al laboratorio, la primera clase de fisiología era ir al laboratorio. Hagan algo. Primero plantéense una pregunta importante, hagan
una buena hipótesis y hagan un experimento y obtengan resultados. ¿Sobre qué? Ustedes se fijan acá, les pasamos hartas cositas ricas, ellos comen, ellos deciden qué pueden tomar o qué pueden comer y les hacemos un práctico de balance hídrico, les damos evidentemente la instrucción de cómo deben hacer el práctico, pero la pregunta se la hacen ellos. Y no saben nada de riñón, o sea, partiendo de esa base, algunas nos dijeron, yo lo único que sabía es que existían los riñones. Tienen otro práctico que es el práctico de glicemia, donde tampoco, con suerte, saben lo que es el páncreas. Y entonces, en el fondo, tienen que empezar, profesora, ¿qué pregunta? ¿Qué no hacemos? Lo que usted quiera. Pregúntese lo que quiera, lo que tiene aquí con esta cosita, haga la pregunta que quiera. Le enseñamos a utilizar los equipos, sí, porque eso se lo enseñan los ayudantes. Tenemos otro práctico que es de presión arterial, donde ellos pueden ver a través de este equipo, que es el PowerLab, ellos pueden visualizar los cambios que hay, por ejemplo, en la frecuencia, en el pulso, entonces es muy visual. Y tenemos aquí las alumnas trabajando para que vean que efectivamente ellas son las que trabajan, dando su natal azul, de hecho, de colegio. De este trabajo práctico este año tuvimos una ventaja porque les hicimos hacer póster. Esto es lo que hacen ellas. Este es un póster que ellos presentan, igual que lo hicieran en un congreso científico, donde nosotros les hacemos un taller de cómo se hace un póster científico, y ustedes ven que tienen de todo, introducción, material y método, resultados, bibliografía, tienen gráficos, tablas, hacen una muy buena reflexión y además aprenden. Porque esto que está aquí fue lo que ellos obtuvieron como resultado, pero la pregunta de repente no les calza con el resultado. Y tienen que ir a la literatura a buscar por qué. Entonces es muy importante. Aquí tenemos otro práctico, aquí tenemos el de glucosa en la orina, y este es muy interesante porque aquí la alumna se espantan. Porque ellas empiezan a comer, entonces dicen, voy a comer algo muy dulce, algo salado y agua. Y ellas dicen, y la que comió más dulce va a tener más azúcar en la orina. Y empiezan su práctico, y terminan el práctico y se dan cuenta que no tienen glucosa ninguna. Y entran en pánico escénico porque empiezan, me equivoqué, hice una pregunta mal, ¿qué pasó? Entonces empiezan a investigar. Y llegaron a hacer toda una descripción de que a nivel del riñón la glucosa se filtra, pero se reabsorbe completamente en una persona sana. Y que lo único que tiene glucosa en la orina son los diabéticos. Y eso yo no se los conté, lo descubrí en ella. Entonces pues me dicen, profesora, yo aprendí un montón con esto, porque si usted me lo hubiera contado, se lo digo. Y es verdad. Después, este es otro que tiene que ver con lo mismo, pero aquí hicieron glicemia y en el fondo evaluaron distintas personas que tenían dieta vegetariana, dieta rica en grasa, entonces ellos son muy creativos. Y esta es de presión arterial, que aquí lo que hacen es jugar con distintas, por ejemplo, toman café, toman agua y toman Red Bull, y ven qué pasa con la presión arterial. Así que ahí también tienen harta habilidad. Y lo último que hicimos es, en la primera versión, que fue el primer semestre, fue juegos de instalación. Y se los voy a mostrar solamente para que vean que ellas son muy creativas, hacen unos juegos muy bonitos, y estos son los juegos que hicieron en realidad de mi tema, por eso se los estoy mostrando, y logran hacer un juego en el cual además el alumno tiene que indagar, porque no es solamente un juego de jugar de conocimiento tipo trivia, sino que además el alumno tiene que hacerse una pregunta interesante con respecto a lo que está jugando. El segundo objetivo fue evaluar el impacto. Y aquí lo que hicimos, lo primero, evaluar el impacto que había tenido en el conocimiento disciplinar. Para eso, nosotros les habíamos hecho un diagnóstico al inicio del curso. Y cuando terminó el curso se lo repetimos, el mismo diagnóstico. Y les voy a mostrar los resultados. Estas fueron las notas en el diagnóstico inicial. Estas fueron las notas en el diagnóstico final. Ustedes se pueden dar cuenta que efectivamente los alumnos aprenden. Aprenden porque al inicio tenían un promedio rojo y después sube a un promedio azul. Además de eso, hicimos una regresión una correlación para poder saber qué pasaba con los ayudantes, o sea, con los alumnos que llegaban con poco conocimiento y los que llegaban con más conocimiento al colegio. Fíjense, primero que nada es interesante que solo un alumno denota no haber aprendido, porque le fue peor en el diagnóstico final. Todos los demás les va mejor. Y lo que más nos sorprendió es que los que menos sabían les va mejor. El cambio es sorprendentemente mayor respecto a los que traían información desde el colegio. Y lo último fue analizar por tema. Y esto fue súper relevante porque el único contenido que se evaluó en el diagnóstico donde no se hizo indagación es el contenido de biología celular. Y si ustedes se fijan, efectivamente suben la nota, porque la profesora les pasa el contenido, pero fíjense en la dispersión. En cambio, fíjense lo que pasa, por ejemplo, en fisiología, que era el contenido que tenía una nota muy baja inicial y sube, pero además disminuye un montón la dispersión. Y lo mismo pasa en ecología. Y un súper buen logro. Sí. Y finalmente evaluamos el impacto que tenía esta metodología en la motivación de los estudiantes. Y aquí simplemente nos encuestamos. Les hicimos preguntas y lo primero que les cuento es, les preguntamos si lograron comprender la metodología. El 49% dijo que estaba muy de acuerdo, que había aprendido la metodología, el 40% dice que está de acuerdo. Después le preguntamos si era necesario
necesario que un profesor de educación básica conociera esta metodología. Y fíjense que el 70% dijo que estaba muy de acuerdo, que debía el profesor básica, de pedagogía general básica conocer lo que era la indagación. Y un 24% dijo que estaba de acuerdo. Les preguntamos también si el haber implementado la metodología de indagación les había ayudado a comprender los contenidos. Y la mayoría también, el 45% dice que está de acuerdo, el 25% muy de acuerdo. Y si acaso crees que esto había motivado más el estudio. Haber tenido actividades de indagación si les había motivado más el estudio de la biología. Y también la mayoría declara que sí. Pero nosotros creemos que logramos un impacto importante en nuestras alumnas al haber hecho todos estos talleres. Les voy a mostrar esto que es curioso. Le preguntamos, ¿cuál de todas las actividades que hicieron usted cree que es la más importante? Miren todas las actividades que tuvieron. O sea, el primer semestre tuvieron un montón. Y las que tuvieron más, evidentemente que la salida a terreno fue la que más impactó. Pero además los laboratorios, por ejemplo, fisiología, que es un contenido árido, el 15% declaró que esa había sido la actividad que más le había impactado en su conocimiento. Y fisiología es un contenido difícil, que no les va muy bien. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Primero, que nuestros estudiantes tuvieron mejor desempeño en un test de conocimiento disciplinar, aplicado antes y después de trabajar con la metodología. Que las actividades realizadas en general fueron valoradas positivamente por los estudiantes. La salida a terreno fue la que tuvo mayor valoración, pero los trabajos prácticos y el juego didáctico también tuvieron una muy buena valoración. Y que la incorporación de esta metodología representó un mayor acercamiento al conocimiento biológico a los estudiantes, potenciando además habilidades científicas como por ejemplo observar, reflexionar, planteamiento de preguntas, de hipótesis, etc. Proyecciones. Y aquí se nos presenta un problema. El primer semestre tuvimos un éxito absoluto porque teníamos 2 secciones de 35 alumnos. Llegamos al segundo semestre y nos tocó una sección de 35 y una sección de 80. Entonces, partiendo de ese N, era imposible hacer todas las actividades que habíamos hecho. Entonces tuvimos, en base a lo que nos habían comunicado nuestros alumnos del primer semestre, tuvimos que podar, eliminar actividades, bueno, y una de las que tuvo que salir fue la salida a terreno. Pero les hicimos otras. Por ejemplo, mantuvimos los trabajos prácticos, pero les hicimos un análisis de un proyecto Explora. Y fíjense que el análisis del proyecto Explora, ellos dicen que en realidad fue una de las actividades que menos generó impacto en ella, pero fue la actividad que para nosotros fue la más significativa. Nosotros nos juntamos los 4 profesores a trabajar con ellos los proyectos Explora que nosotros habíamos evaluado y tuvimos que escuchar su evaluación y habían aprendido, los criticaron y los evaluaron mejor que nosotros. O sea, los dieron vuelta. Fueron capaces de darse cuenta que no estaba bien formulada la hipótesis, que los métodos no eran los adecuados, y en realidad ahí nosotros nos dimos cuenta que nuestra metodología realmente había impactado, porque a pesar de que ellos no se dan cuenta, los profesores sí nos dimos cuenta. Y sigue habiendo muy buena valoración, por ejemplo, del trabajo práctico de fisiología y en este caso del trabajo práctico de ecología, que eran 2 actividades indagatorias que tuvieron. Entonces con esto nos damos bastante satisfechos. Solo agradezco entonces ahora al Convenio de Desempeño que nos ayudó con este proyecto. Evidentemente a mis colegas profesores que nos hemos sacado los mugres haciendo todo esto, al ayudante del proyecto que es Paulina, que nos ayuda con el análisis de datos, y sobre todo al equipo de ayudantes que se lleva harta pega en todo lo que significa hacer esto.